que es poder venir a encontrarse con el Señor, porque es el día que Dios ha preparado y que ha bendecido y que ha santificado para no solamente recreación de nuestras vidas y el descanso en lo natural, sino especialmente para venir a llenarnos del poder de su Espíritu, del poder de su palabra, que es lo único capaz verdaderamente de transformar la vida del ser humano, ¿no? Y quería compartir con ustedes, mientras va buscando Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Y seguimos con el día 32 del libro Vida con Propósito, ¿sí? Con el día 32, capítulo 32 del libro Vida con Propósito. Y el título de ese capítulo es Usa lo que Dios te ha dado. Usa lo que Dios te ha dado. Y cuando pensaba en este título, pensaba en el consejo del apóstol Pablo hacia Timoteo. Y yo no sé si el apóstol Pablo se inspiró en este título, pero pensaba en esta realidad, ¿no? Porque a modo de introducción quería compartir con ustedes lo que Pablo le dice a Timoteo ahí en el capítulo 4. Y Pablo le dice a Timoteo, no dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado, dice, mediante profecía, que te fue dado, dice, desde mucho antes, con mucho tiempo de anticipación, le dice Pablo. Dice, cuida, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Y le dice, ocúpate, le dice él, en estas cosas. Y también le dice, permanece fiel, dice, a lo que has aprendido en ello. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento, es decir, para que tu existencia en esta vida pueda dar los frutos conforme a lo que Dios ha establecido. Le dice, para que tu aprovechamiento sea conocido a todos. Pero le advierte y le dice, ten cuidado de ti mismo. Dice, ten cuidado de tus ideas, ten cuidado de tus pensamientos, ten cuidado de tu corazón. Viste que es muy común en la gente decir, bueno, no sé qué decisión tomar, y si te acerca un amigo muy sabio y te dice lo que te dicte el corazón decir. Pero muchas veces lo que nos dicta nuestro corazón nos lleva por mal camino. ¿Sabes por qué? Porque si hay algo cochino, si hay algo putrefacto en la vida del ser humano, es precisamente el corazón. Y si hay algo a lo que no tengo que hacerle caso, es precisamente a mi corazón. A no ser que éste esté alineado en perfección a la voluntad de Dios. Pero ¿qué más le dice? Cuídate de tus ideas, de ti mismo, de tus pensamientos y de la doctrina. Dice, y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, te salvará de los errores, te salvará de los naufragios emocionales, te salvará a ti mismo y a todos, dice, lo que te oyeren. A todos los que te oyeren, dice, si entendiste esto, vas a ser de provecho y de bendición para todos aquellos que puedan escucharte. Ese fue el consejo que el apóstol Pablo le dijo. Es como si el apóstol Pablo en aquella oportunidad le dijera, mira, no negocies por nada, ni por nadie, ni con nadie, lo que Dios te dio. Los dones, los talentos, la paz, el gozo, la seguridad, no negocies con nadie, ni por nada. Porque es lo que Dios te ha dado. Y sabe, quiero compartir con ustedes acerca de un hombre que se paró en una sociedad corrupta frente al poder político de la época
Y supo pararse y decirle no a la influencia del mundo, no a las presiones del mundo, no a la arrogancia de un rey, no a la arrogancia y al poder, que le dijo no al mundo, no a la influencia del mundo, y que ¿sabes qué? Es un verdadero ejemplo de lo que este hombre hizo en la historia. Y fíjate lo que dice Primera de Reyes, capítulo 21, versículo, no sé si es el agua del florero, pero la verdad es que tengo sed. Fíjate lo que dice, capítulo 21 de Primera de Reyes, y dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab, perverso rey como nunca en la historia, habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor. Y si te parece, te pagaré lo que se te dé la gana en valor de dinero. Nabot respondió, versículo 3. Guárdeme Jehová de negociar. Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Verso 4. Vino Acab a su casa triste y enojado porque era un caprichoso, un pusilánime, por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió a su rostro y no comió. En otra versión dice que él volvió por lo que le había dicho, enojado, y se acostó y volteó su rostro contra la pared y ahí se quedó encaprichado como un niño verdaderamente caprichoso. Y vino a él su mujer, que era peorcito que él, Jezabel, y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu? ¿No comes? Entonces él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera la viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña. Y él me respondió, no te daré mi viña. Y su mujer, Jezabel, le dijo en forma sarcástica, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate porque yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ella estaba convencida de que podía ir por encima de la ley de Dios. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y los selló con el sello y los envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamen ayuno. Hasta lo espiritual usó para semejante tragedia. Proclama ayuno, dice, y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a esos hombres perversos frente a él. Y promulgaron ayuno, dice el verso 12, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Entonces vinieron los hombres perversos, y se sentaron delante de aquel hombre, y atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad, dice, y lo apedrearon, y como consecuencia murió. Es una triste historia, pero ¿sabes qué? Podemos ver en esta historia a un hombre temeroso de Dios. Podemos ver en esta historia a un hombre verdaderamente temeroso y obediente del Dios vivo. Vemos a un hombre que no negoció el regalo de Dios y la bendición de Dios por nada. ¿Sabes por qué? Porque era la bendición y era lo que él había recibido de la propia mano de Dios desde antes de las generaciones pasadas. Entonces él se paró y no lo negoció. La tierra tenía en aquel momento un significado muy importante para el pueblo de Dios, para los israelitas, y era que de pronto Dios había dado a las tribus, a cada pueblo, había dado tierras, una heredad para ellos, para el futuro de sus hijos, y así hacia las generaciones adelante. Y era una herencia que significaba no solamente un patrimonio económico, sino significaba lo más importante, significaba algo espiritual para él.
y su descendencia. No era simple la heredad de una tierra común y corriente. Tenía, atrás de la heredad que ellos habían recibido, tenía un significado espiritual. Y esa realidad de ese significado espiritual se iba a transmitir a través de las generaciones, dando fe y dando testimonio de lo que Dios había hecho por el pueblo de Dios. Tenía un significado muy profundo. Ahora, este hombre tenía claramente el mandato de Dios ahí por Levítico número 25. Y Dios había dado esta tierra, pero había dado claramente recomendaciones. Y ahí en Levítico capítulo 25, Dios les dice, la tierra que les doy no solamente es una tierra, no solamente es una herencia, sino es un legado espiritual. Entonces Dios le dice, esa tierra que yo le he dado no se venderá a perpetuidad. Porque la tierra es mía, dice Dios. Pues vosotros sois forasteros, peregrinos, extranjeros para conmigo. Dice, yo tengo el control de todo, dice Dios. Y todo lo que yo te he dado, de todo lo que yo te he bendecido, soy absolutamente el dueño. Por lo tanto, vos, le dice, no vas a negociar lo que yo te he dado. Y él entendió esa palabra. Y el Señor sigue dando características y el Señor sigue dando órdenes y dice, ejecutad pues, dice, mis estatutos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas, pónganlos por obra, entonces habitaréis seguro y la tierra dará frutos y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ello con toda la seguridad. Estas eran las recomendaciones que Dios le había dado a un hombre verdaderamente de Dios. Un hombre que había entendido claramente el significado del legado espiritual y de la importancia que era conservar las reglas de oro que Dios había determinado, no solamente para él, sino para las generaciones que venían. Pero en esta historia no solamente encontramos a un hombre verdaderamente fiel a los principios de Dios, sino que vemos también a un rey pusilánime, a un rey corrupto, a un rey perverso, a un rey avaro, a un rey caprichoso, a un rey débil emocionalmente. Y encontramos también a un grupo de ancianos, a un grupo de personas que con tal de congraciarse con estos atorrantes, decidieron llevar a cabo todo lo que la reina les había dado como directivas. Fueron partícipes de una situación verdaderamente horrenda. Unos cobardes que siguieron nada más y nada menos que las directivas de una perversa como Jezabel. Una mujer altamente perversa, una mujer claramente sin afecto natural, infringiendo toda ley, manipuladora, mentirosa, idólatra, perversa. Podríamos decir que verdaderamente Jezabel fue la mujer más turbia, más oscura de la Biblia. Podríamos decir que Jezabel fue, por así decirlo, casi el diablo en pantuflas. Fue una mujer terrible que inclusive a él, a su marido, lo provocó constantemente y continuamente para hacer todo lo que se le venía en ganas. Esto es lo que encontramos en esta realidad. Y en esta historia encontramos impunidad, corrupción, mentira, violencia y encontramos muerte también. Y hasta podríamos decir, quizás encontremos una iglesia preguntándose en este momento, ¿por qué Dios permitió? ¿Cómo puede ser que un hombre tan bueno, un hombre tan obediente a Dios, un hombre tan cuidadoso de las leyes de Dios, tuviera que pasar y experimentar semejante dolor? La gente se pregunta con mucha frecuencia, pareciera que los malos
son los que progresan. A los malos parece que les va bien y a los buenos les va mal. Lo bueno es malo, lo malo es bueno. Pareciese que viviésemos de pronto en el mundo del revés. Y aún a veces como iglesia nos preguntamos, ¿por qué ese? Cuando Dios nos dice, cuidado con poner los ojos en el lugar equivocado. Porque los propósitos míos van por encima de todo lo que a uno se nos cruza y por encima de toda ley humana. Vemos esta situación y vemos lo que estaba ocurriendo, pero si usted quiere saber la respuesta muchas veces a estas preguntas que no nos podemos encontrar, quiero compartir con ustedes acerca de la vida de Jim Elliot. Jim Elliot fue un misionero que en el año 1956, junto a otros misioneros, decidió cambiar la historia. Y sabe, durante mucho tiempo de oración, Jim Elliot, junto a esos varones, junto a esos héroes de la fe, decidieron cambiar la historia en una tribu más violenta, la tribu más violenta del planeta que en aquel momento se encontraba en el Ecuador. Los Guaorani, no me lo haga repetir más porque no se lo puedo repetir. Los Guaorani. Una tribu tremendamente violenta, pero ellos puestos en la mano de Dios decidieron abandonar la familia, decidieron dejar la familia, mejor dicho, en las manos de Dios, porque ellos iban a cumplir el ministerio que Dios había establecido. Habían entendido la importancia de poder llevar el evangelio de Cristo a esos lugares en donde la palabra de Dios no había llegado y en donde incluso nadie se atrevía a entrar. El caso es que estos 5 héroes de la fe entraron en ese lugar, proclamaron el evangelio. ¿Y sabe lo que pasó? Poco tiempo después de estar en ese lugar, fueron brutalmente asesinados por la tribu de aquel momento. Y esa noticia recorrió el mundo. Esa noticia fue escalofriante alrededor del mundo y las iglesias inclusive se preguntaban si verdaderamente el sacrificio de 5 hijos de Dios valía la pena que hubiesen sufrido lo que sufrieron a cambio aparentemente de nada. Se cuenta la historia que él, tomado de la mano de uno de sus asesinos, dijo: la voluntad de Dios nunca te llevará a donde su gracia no te pueda sostener. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde su gracia no puedan socorrerte. ¿Y sabe lo que pasó? Que la hermana de Jim Elliot, de este misionero, decidió traducir la Biblia al lenguaje de estos de esta tribu. ¿Y sabes qué pasó? Mientras todo el mundo y mientras las iglesias y mientras nosotros nos preguntamos a veces el por qué Dios permite tal o cual cosa, toda esa tribu, los jefes de esa tribu y los asesinos de estos 5 misioneros de Dios pudieron encontrarse con Dios, y fue la iglesia más grande, es la iglesia o una de las iglesias más grandes metida en ese lugar del Ecuador, simplemente porque 5 varones puestos en las manos de Dios decidieron cambiar la historia. Esa es la respuesta para cuando te preguntes el porqué de tal cual, el porqué de tal cosa. Dios tiene el control, hermano, aún de aquellas cosas que ni siquiera las entendemos. Pero ¿sabes qué? Vemos a un hombre sobresaliente, a Nabot, y me encanta la actitud que él determina y la respuesta al negocio y al ofrecimiento de Acab. Verso 3: guárdeme, Jehová, de que yo te dé a ti mi heredad de mis padres. Que me guarde Dios de negociar el regalo de Dios a cambio de alguna satisfacción momentánea. Que me guarde Dios de negociar lo que Dios te ha dado, la viña que Dios te ha dado para tu vida. Por si no lo sabías, todos tenemos una viña. Y sabe, la viña la podríamos asociar al significado de todo ámbito de responsabilidad que Dios nos ha puesto a cada uno. Cada uno
tiene una viña. ¿Se acuerda lo que habíamos compartido el domingo pasado? Dios ha escrito en ese libro cada una de las cosas para cada uno, sin que falte, dice, ninguna. Y parte de todo lo que Dios escribió tiene que ver con la responsabilidad y con el ámbito de la responsabilidad de llevar a cabo lo que Dios ha mandado. La pregunta es, ¿cuál es tu viña? ¿Cuál es tu viña? Porque tu viña podría ser tu familia, tu viña podría ser tu estudio, tu viña podría ser quizás tu trabajo, tu negocio, quizás tu viña pudieran ser tus talentos, tu ministerio, tu llamado, tus amigos. ¿Qué representa verdaderamente la viña, tu viña, la viña que Dios te ha dado en tu vida? ¿Qué es lo que verdaderamente representa? Bueno, si no lo sabe, quiero que sepa que para Nabot, la viña que Dios le había dado no solamente era una herencia. La viña que Dios le había dado a Nabot era el compromiso a Dios. Esa viña que Dios le había dado a Nabot significaba lealtad a Dios, significaba santidad, su santidad a Dios, representaba la obediencia a Dios, la integridad a Dios, la fidelidad a Dios. Esto era lo que representaba la viña de Nabot en aquel momento. Ahora, debemos tener serios cuidados. Mucho cuidado debemos entender claramente y tener el cuidado más grande. ¿Sabes por qué? Porque Acab representa el sistema en el mundo en el que nos manejamos. Acab representa el sistema de este mundo. Acab representa la mentira, la corrupción, los abusos de autoridad, la idolatría, la perversidad, la inmoralidad, la impunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hoy estamos viviendo como sociedad. No está muy lejana la historia de lo que hemos compartido con lo que realmente podemos ver en nuestra vida, en el mundo que nos rodea. Por eso hay que tener serios cuidados de ser influenciados por el mundo que nos rodea. Acab es el sistema de este mundo que está, ¿sabes qué? Interesado en tu viña. Acá está el sistema de este mundo, está apuntando continuamente y constantemente. Los cañones están puestos hacia tu hogar, hacia tu santidad, hacia tu obediencia a Dios, hacia tu integridad como hijo de Dios. Por eso debemos tener serios cuidados. ¿Sabes por qué? Porque Acab está hambriento y sediento por adueñarse de tu vida a cambio de ofrecerte algo pasajero. Me preguntaban, ¿pero qué es lo que haces tanto en la iglesia que no podés arreglar el auto el día sábado? Podríamos adelantar algo del día sábado en el trabajo para que el lunes al mediodía yo pueda salir a trabajar. Entonces yo le decía, Marcelo, no, el día sábado necesito estar orando y necesito pasar tiempo en comunión con Dios. Y no lo podía entender hasta el punto que le tuve que decir, Marcelo, ¿sabes por qué no te voy a arreglar el auto el día sábado? Porque es el día en donde yo tengo que empezar a prepararme conforme a lo que Dios dice. ¿Sabes por qué? Porque es el día domingo en donde yo voy a recibir palabra de Dios, en donde yo me voy a sumergir en las verdades de Dios, en donde yo voy a colmar mi vida existencial, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu con las verdades de Dios. ¿Sabes para qué? Para pararme frente al mundo que me rodea y decir, mi viña no se vende. Amén. Mi viña no se entrega, mi santidad no se entrega, mi obediencia a Dios no se entrega, mi fidelidad a Dios no se entrega, mi coinonía con los hermanos que me rodean no se negocia. El mundo que te rodea está desesperado por adueñarse de tu vida, de tu casa y arrancarte lo que Dios te ha dado. Pero vas a tener que ser muy valiente para pararte en este mundo aunque te cueste la vida y decir, mi viña no se vende.
Cuando, mire, ¿cuántas sillas habíamos comprado, Walter? ¿Vos te acordás la última vez? ¿Ay? Habíamos comprado 50 sillas y después se compraron otras 50 más. Pero ¿sabe? Hay sillas que todavía están apiladas ahí. Y cuando yo veo la congregación y miro a la congregación y veo esas sillas apiladas ahí, ¿sabe? Esas sillas le corresponden a personas, a matrimonios que un día empezaron a abrazarse a la obra de Dios. Pero ¿sabes qué pasó? Pasó que Acab vino y les ofreció lo que parecía una mejor propuesta. Vino Acab, vino el sistema del mundo que te rodea y le dijo, pero ¿para qué? ¿Para qué tanta iglesia? Si vos podés ir a un lugar mucho mejor, en donde hay pajaritos y el sol sale tan hermoso y podés disfrutar de los beneficios de la naturaleza. De hecho, Acab nos convenció que iban a tener paz, que iban a tener gozo, que iban a tener una mejor economía. Acab nos convenció de que dejaran la iglesia cuando Dios había claramente diseñado un plan perfecto para esos matrimonios, para que disfrutaran y que para poder cumplir acabadamente lo que Dios había determinado. Pero Acab los convenció, los sedujo y les dijo, hay una mejor propuesta que la que Dios te ha dado. ¿Y sabes cuál es el tema? ¿Sabes cuál fue el problema? Que cedieron y vendieron la viña que Dios había dado. ¿Y sabes qué pasó? Que todo lo que Dios había dado y todo lo que el enemigo les sembró como algo beneficioso, de paz, de mejor relaciones entre la familia, entre esposos, entre esposas, terminó, hermano, en una tragedia. Porque vendieron la viña que Dios había determinado. Pero no solamente sus vidas terminaron en tragedia, sino aún las generaciones hacia adelante. Porque no entendieron la importancia de pararse frente al sistema y decirle, mi viña no se vende. Era lo que Dios verdaderamente había determinado. Pero ¿sabes qué? No terminó solamente la historia, sino que las generaciones de ellos fueron entregadas a Baal. Fueron entregadas a la idolatría. Y hoy tenés tristemente los hijos de los que deberían estar sentados en este lugar, con sus hijos puestos los pies de cabeza, enredados en el mundo. Porque negociaron con Acab, porque negociaron la viña que Dios había determinado para la vida de cada uno. No me olvido de que tenemos a un matrimonio hermoso que nos acompañaba y de pronto ellos tenían el llamado a las misiones, ahí a los países musulmanes y árabes. Y fue curioso porque de pronto cuando ellos entraban en vacaciones laborales, vivían a 18 metros de la iglesia. Y cuando entraban en vacaciones, bueno, ellos ya no venían a la iglesia. Y no permitían ni siquiera que los visitaran ni que los chicos fueran a verlo, porque ellos estaban en vacaciones. Y yo decía, ¿cómo puede ser que estos tengan el llamado misionero a países árabes? Digo, ¿qué va a hacer cuando un musulmán venga desesperado y diga, me quieren matar por la causa de Cristo? Dame refugio en tu casa. ¿Qué le iba a decir? No, bueno, andate hasta la próxima iglesia, estamos de vacaciones. No te podemos atender. Dios tenía una viña perfecta. ¿Sabes qué? Terminaron en Milán. De los llamados países árabes a Milán. Terminaron, yo no sé, creo que los discípulos de ellos son Dolce Gabbana, Gucci, Versace, Armani. Terminaron en el lugar equivocado. ¿Sabes por qué? Porque no era la viña que Dios había determinado para sus vidas. Y suena gracioso, pero cuando yo veo las sillas vacías y digo, aquí debería estar fulano, mengano, fulano, la esposa, los hijos. Hermanos, no están. Cuidado con negociar con Acab.
Acab los convenció y fue verdaderamente grande la ruina. Perdieron todo, hermano. Cuando te parás y decís, no te voy a dar mi viña, quiero que sepas que seguramente se levantará alguien peorcito, Jezabel, que escribirá seguramente cartas, porque quiere ir en pos de tu vida y de tu familia y los planes que Dios ha determinado en tu vida. La pregunta es, ¿cuánto vale tu viña? ¿Cuánto vale tu viña? Porque si no nos paramos como Nabot y decimos a este sistema, mi viña no se vende, significa, ¿sabes qué? Que tu viña no vale nada. Si no te paras frente a tus parientes que buscan desarraigarte de las cosas de Dios, que buscan, ¿sabes qué? Distraerte de las cosas de Dios, y vos no te estás dando cuenta, tu viña no vale nada. Si de pronto a tu hijo de 45 años tenés que friccionarle la pancita porque tiene pupa y no venís a la iglesia, tu viña no vale nada. Si tus hijos viven bajo tu techo y tienen 30 años y no vienen a la iglesia y no sirven a Dios, tu viña no vale nada. ¿Sabes por qué? Porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Yo tengo un solo hijo que tiene 20 años, 23. El día que no quiera venir más a la iglesia tiene la libertad de hacerlo, pero ese día se tendrá que ir de su casa. Ese día se tendrá que ir, mejor dicho, de mi casa, no de su casa, de mi casa. ¿Sabes por qué? Porque yo y Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos queridos, cuidado esto. Cuidado con negociar con Acab. Vivimos tiempos difíciles y es tiempo de entender lo que Dios está buscando. ¿Y sabes qué está buscando Dios? Dios está buscando a una generación de hombres y mujeres que se levanten. Dios está buscando a una generación de hombres y mujeres que seguramente están en este lugar, pero que tienen que entender, ¿sabes qué? Que las adolescentes de la iglesia, su virginidad no se vende. La virginidad de los adolescentes y de los jóvenes no se vende. Mi viña no se vende, aunque te cueste la vida, como lo vivió Nabot. Mi viña no se vende. Mi viña no se negocia. Y mientras vamos terminando y van pasando el coro, vivimos en tiempos verdaderamente difíciles. Y sabe, cuando de pronto Elías se encontraba en la tristeza y en la depresión por todo lo que él había hecho, pero al sentirse arrinconado por Jezabel, creía que su vida había terminado y que su vida no valía nada, que no había hecho lo suficiente. Fue y se escondió y no quiso saber más nada. Un hombre del calibre de Elías, intimidado por Jezabel, hasta que Dios tuvo que venir en ese momento y decirle: Elías, tu vida sí valió la pena. ¿Y sabes qué, Elías? Quiero decirte que yo, dice, verdaderamente, dice Dios, me he reservado a hombres y a mujeres que no se doblarán rodillas, que no doblarán rodillas frente a un sistema corrupto, frente a la inmoralidad, frente al pecado. No doblará rodillas porque está dispuesto simplemente a seguir acabadamente la voluntad de Dios. No besarán a Baal ni negociarán. Y este remanente es el que Dios está buscando. Dios está buscando que no negocies, porque la lealtad a Dios, la fidelidad, la santidad, la obediencia no se negocian. Y quería terminar con una frase de Jim Elliot. Dice él: vive de tal manera para Dios, para que cuando llegue el momento de morir no tengas nada que hacer, sino simplemente
morir. En pocas palabras, lo que dijo el apóstol Pablo. Si vivo, vivo para Cristo. Si muero, es ganancia. Y esta es la clave. Vivir para Cristo. Porque solamente vivir para Cristo traerá satisfacción. Tu viña no se vende. Tu viña no se negocia. Y Dios te dará todo lo necesario, todo lo que necesites para disfrutar conforme a los planes que Dios ha establecido. Amén. Amén.